Buenas tardes, mi nombre es Cristian Aguilera y hoy con mis compañeros Ignacio Guzmán, Nicolás Baltra, les presentaremos una investigación enfocada a la optimización de la curvatura de un puente como una función matemática, aplicando herramientas del cálculo diferencial para estudiar cómo se distribuyen las fuerzas a lo largo de su estructura. Utilizando la primera y la segunda derivada es posible analizar las deformaciones, detectar los puntos de máxima flexión y proponer una curvatura óptima que permita minimizar tensiones y desplazamientos, optimizar el uso de materiales y mejorar la resistencia estructural frente a cargas sísmicas. En esta investigación nos propusimos responder a preguntas claves como: ¿cómo se distribuyen las fuerzas a lo largo de un puente según su curvatura? ¿Qué tipo de curvatura proporciona mayor resistencia sísmica? ¿Puede optimizarse la forma del puente para maximizar el uso eficiente de materiales? ¿Cómo influyen las diferentes geometrías como curvas lineales, parabólicas o cúbicas en la resistencia estructural global? Para resolver esta interrogante aplicamos un modelo matemático basado en funciones del tipo y también del tipo cúbico, y mediante derivadas evaluamos los puntos de inflexión y máximos esfuerzos en la estructura del puente. Este modelo no es solo teórico, puede ser aplicado en el diseño real de puentes en Chile, donde las exigencias sísmicas son prioritarias. Así se logra cambiar el análisis estructural con técnicas de optimización matemática, mejorando la eficiencia y seguridad en la infraestructura vial. Buenas tardes. Ahí sí. En este proyecto utilizamos conceptos de cálculo diferencial, principalmente las derivadas, para analizar la curvatura de un puente y cómo ésta afecta su comportamiento en la estructura. Primero, a partir de una función que representa la forma del puente, usamos la derivada para calcular su curvatura en distintos puntos. Esto nos permitió entender cómo cambia la dirección de la estructura y cómo esto influye en la distribución de las cargas. Luego, cómo se distribuyen las fuerzas a lo largo del puente dependiendo de la curvatura, utilizando ecuaciones diferenciales simples que modelan el comportamiento estructural bajo la carga. Finalmente, aplicamos un proceso de optimización usando derivadas para buscar la mejor curvatura posible, una que permita usar en la menor cantidad de material, pero sin perder la resistencia ni seguridad, especialmente en zonas sísmicas como las que tenemos en Chile. Bueno, ahora les voy a presentar nuestro plan para el desarrollo del proyecto. La tarea principal que nos propusimos es aplicar una herramienta de cálculo diferencial, principalmente en el uso de las derivadas, para analizar cómo varía la curvatura en puente y cómo esta afecta la distribución de las fuerzas a lo largo de su estructura. Como producto final, esperamos obtener una propuesta de curvatura óptima que nos permita una distribución eficiente de las cargas y un aporte en el diseño estructural más seguro, especialmente con los sismos en Chile. Respecto a los plazos, trabajamos de acuerdo al cronograma definido por el docente y los tiempos establecidos. En cuanto a los responsables, todo el grupo está involucrado en el desarrollo del proyecto. Nos hemos distribuido las tareas de manera colaborativa. Y por último, los insumos que necesitamos: incluiremos materiales de estudio del ramo, fuentes externas de investigación, herramientas, software como GeoGebra, AutoCAD y Revit, que nos permiten visualizar el comportamiento de la estructura y validar los resultados obtenidos.
Bueno, con este plan buscamos desarrollar un trabajo ordenado, bien fundamentado y con una aplicación real para nuestra carga. Para este proyecto utilizamos distintas herramientas tecnológicas que nos ayudaron a analizar y representar la información tanto matemática como estructuralmente. Primero usamos GeoGebra, que fue muy útil para graficar las funciones, estudiar las curvaturas y encontrar los puntos máximos y mínimos. Con esta herramienta pudimos visualizar claramente cómo se comporta la estructura según su forma matemática. Luego de eso ocupamos Revit, que nos ayuda a modelar en 3D en el diseño del puente. Esto nos ayudó a tener una representación más realista de la estructura. También ocupamos AutoCAD para estudiar los planos y los cortes estructurales. Esta herramienta fue clave para realizar el proyecto desde las distintas perspectivas y entender cómo se relacionan las formas con las cargas que actúan sobre ellas. Y también ocupamos el software de SAP 2000. Simulamos el comportamiento estructural del puente bajo diferentes condiciones de carga, incluyendo fuerzas sísmicas, que son especialmente para los sismos en el país. Bueno, a continuación, el fundamento matemático que usamos para realizar la curvatura del puente de nuestro proyecto. Cuando hablamos de la curvatura matemáticamente, nos referimos a qué tan rápido cambia la dirección una curva en un punto específico. En este caso, si tenemos una curva representada por la función y es igual a fx, la curva en un punto se puede calcular con la siguiente fórmula que tenemos acá. Esta fórmula involucra dos derivadas importantes. La primera derivada nos indica la pendiente de la curva, o sea, cómo sube o baja en cada punto, y la segunda derivada que nos muestra cómo cambia esa pendiente, o en otras palabras, qué tan curva o recta es la forma en ese lugar. Para aplicar esto a un caso más concreto, pensamos en un puente con forma parabólica, que es una de las curvas más comunes en ingeniería. Si usamos una parábola como la que tenemos acá, la primera derivada sería esta y su segunda derivada sería esta. Eso quiere decir que la curvatura es constante en toda la estructura del puente. Esta propiedad es muy útil porque simplifica los cálculos y nos permite diseñar un puente con una distribución de fuerzas más predecible y equilibrada. Bueno, continuando con el resumen de la información, bueno, para hablar sobre la distribución de fuerzas en el puente. Bueno, cuando se solicita una carga sobre un puente, ya sea una carga faltante por el peso propio de la estructura, las fuerzas no se distribuyen de manera uniforme a lo largo de toda la estructura. El comportamiento estructural del puente depende de su curvatura, ya que esta afecta a todas las cargas se distribuyen a lo largo de la misma. Fuerzas en una viga, o sea, el puente. Si consideramos en el puente que actúa como una viga, podemos usar las evaluaciones de equilibrio estático y las ecuaciones diferentes para modelar cómo las fuerzas se distribuyen a lo largo de su longitud. La ecuación diferencial de la viga que describe el comportamiento del bien de la carga es E de x2 de y2 igual a m en x, donde E es el módulo de elasticidad del material, o sea, una constante depende del material del puente, y I es el momento de inercia de la sección transversal de la viga. Dx2 de 2i es la curvatura de la viga. M en x es el momento efector en un punto de la viga, o sea, el momento generado por las fuerzas aplicadas. Esta ecuación nos permite conocer cómo se distribuyen las fuerzas a lo largo de la estructura del puente. 3. Optimización de la curvatura del puente. Bueno, la optimización busca encontrar la forma más eficiente de distribuir las cargas dentro del puente, minimizando el uso de materiales sin sacrificar la seguridad. El proceso de optimización está basado en las derivadas y el análisis de las ecuaciones, que describen el comportamiento de las fuerzas en la estructura. Bueno, estas condiciones de optimización, para encontrar la curvatura óptima, el objetivo es minimizar la cantidad de materiales necesarios para una resistencia estructural máxima. Esto implica que debemos minimizar la deformación de la viga bajo las cargas, lo cual se puede hacer ajustando la curvatura de la misma. La función objetivo de este es definir una función f en x que represente la curvatura del puente. Queremos minimizar la cantidad de material utilizando lo que se puede aproximar
a la integral del momento flector sobre el tramo del puente. En nuestras restricciones, las restricciones vienen de la necesidad desde que el puente soporte cargas específicas y que no se deforme excesivamente. Usamos derivadas para encontrar puntos en los que la curvatura sea la más eficiente para resistir las fuerzas aplicadas. Bueno, esto en un proceso de optimización definimos la curva de la curvatura del puente en una función y igual a f de x. Después derivamos esta función por segunda vez para obtener la segunda derivada y así obtener la curvatura. Aplicamos las ecuaciones de equilibrio estático para obtener la distribución de las fuerzas y minimizar la integral del esfuerzo a lo largo del puente bajo las restricciones de carga. Bueno, aplicación práctica del diseño de puente en el Chile. Bueno, la optimización de la curvatura especialmente es importante en Chile debido a la alta actividad sísmica del país. Los puentes deben estar diseñados para resistir fuerzas sísmicas extremadamente altas y la forma del puente tiene un impacto directo en su capacidad para resistir estos momentos de fricción. Desafíos sísmicos. En un terremoto, las fuerzas horizontales aplicadas a la estructura pueden causar deformaciones significativas en la curvatura del puente. Si la curvatura no es óptima, la estructura puede fallar o sufrir daños estructuralmente graves. El análisis de curvatura y la optimización para resistir terremotos debe considerar no solo las fuerzas estáticas, como el peso de los vehículos, sino también las fuerzas dinámicas generadas durante el sismo. Bueno, como resultado y conclusiones, este proyecto es relevante para la construcción de puentes, especialmente en Chile, donde los eventos sísmicos son muy comunes. Optimizar la curva de un puente no solo mejora su rendimiento estructural, sino que también puede reducir costos en materiales y también aumentar la seguridad en las infraestructuras viales. El uso de las derivadas en ese contexto ofrece una manera precisa y eficiente de resolver problemas complejos en el diseño estructural. Bueno, la optimización de la curvatura, mediante el análisis de las derivadas podemos encontrar la curvatura óptima del puente para asegurar que las fuerzas se distribuyan eficientemente y que la estructura resista las cargas y fuerzas sísmicas. El impacto de la seguridad y los costos, que bueno, al diseñar puentes en la curvatura, con su curvatura adecuada, esto se puede mejorar la seguridad estructural y reducir el uso de materiales, lo que a su vez reduce los costos de construcción. Bueno, la aplicación en Chile, dado el contexto sísmico de Chile, este estudio puede contribuir a mejorar el diseño de puentes que resistan terremotos, contribuyendo a la infraestructura del país. Bueno, aquí tenemos una foto de la malla curricular de nuestra carrera de construcción civil, acá enfocado en nuestro ramo actual cursando, que es cálculo diferencial, y ver cómo este ramo influye o tiene influencia muy directa y en el impacto de las asignaturas, tanto técnico como profesional, y así brindando herramientas que nos pueden servir en un futuro laboral, como todas sus nociones matemáticas. Y bueno, aquí tenemos la bibliografía relevante de donde nosotros sacamos la mayoría de las informaciones que abordamos todo nuestro informe y PowerPoint. La curvatura de un puente influye directamente en cómo se distribuyen las cargas. Una geometría bien diseñada con un respaldo matemático no solo reduce costos materiales, sino también mejora la calidad estructural frente a sismos. Con esta propuesta buscamos aportar al desarrollo de infraestructuras más seguras, eficientes y sostenibles en nuestro país. Para concluir, la curvatura de un puente influye directamente en cómo se distribuyen las cargas. Una geometría bien diseñada con un respaldo matemático no solo reduce costos y materiales, sino también mejora la capacidad estructural frente a sismos. Con esta propuesta buscamos aportar al desarrollo de infraestructuras más seguras, eficientes y sostenibles en nuestro país. Muy buenas tardes, profesor, agradecido.